¿verdad? Estamos siempre preparados, siempre listos. Pero quisiera agradecer más que nada a las iglesias, a los pastores, a la misma Voz de Victoria, hermano Juan Romero, a nuestro hermano Hugo, por darnos esa oportunidad de poder predicar cada lunes. Siempre es de bendición, ha sido de bendición para mí. He crecido bastante en esto y no soy el mejor predicador, eso lo reconozco. Reconozco que tengo fallas y hay ciertas cosas que todavía necesito cambiar para seguir creciendo más en la fe. Nuestra iglesia ha estado creciendo, hermanos. Tenemos ya 3 años en este país, aquí en esta ciudad 3 años, 4 años ya en el país de Panamá. Y Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido con familias. Recién llegando a este país, llegamos nosotros con la visión de poder estar en la capital. Todo misionero quiere enfocarse siempre en la capital porque ahí es donde está todo, ¿verdad? Desafortunadamente, hermanos, así es esto. Misioneros no quieren ir a los lugares marginados, no quieren ir a los lugares donde hay indígenas, no quieren trabajar con eso. Son muy pocos, hermanos, los misioneros que hacen eso. Y bueno, cuando yo recién llegamos a Panamá, mi enfoque era quedarme en la capital. Allá hay todo, hermano, allá hay todo lo que uno necesita, ¿verdad? Tenemos plazas, tenemos tiendas grandes, tenemos Costcos, ¿verdad? O Price Mart, que le llaman acá. Tenemos todo, hermano, lo que un misionero pudiera querer, ¿verdad? Dios, hermano, nos trajo a esta ciudad en una gira médica. Quiero contar un poquito, hermanos, de nuestro testimonio, de cómo fue que llegamos aquí. El pastor Byron Willis, un pastor misionero americano que llegó hace muchos años atrás con sus padres en el año del 78. Él era un niño todavía cuando llegó a este país. Y hermanos, él fue pieza clave para que nosotros estuviéramos aquí en Changuinola. Cuando nosotros recibimos esa llamada del pastor Byron, me dijo: mira, hermano Robles, hay una ciudad que se llama Changuinola, la provincia o el estado es Bocas del Toro, ¿no te gustaría ir a conocer? Es un poblado indígena, ¿verdad? Vamos a hacer una gira médica, vienen unos gringos, queremos traductores, por la gracia de Dios, hermanos, si usted no lo sabe. Yo viví en los Estados Unidos más de 14 años en el estado de California, ¿verdad? En la ciudad de Oakland, ahí es donde yo crecí, ahí fue donde yo prácticamente toda nuestra familia conoció del Evangelio. Y bueno, gracias al Señor, sé inglés, lo pude aprender. Y bueno, venimos no con la mentalidad de quedarnos, hermanos. Un misionero siempre, uno dice, bueno, pues vale la pena ir a ver cómo está por allá. Cuando llegamos a esta ciudad, hermanos, la verdad nuestra primera impresión fue, wow, o sea, la verdad, yo creo que no es la voluntad de Dios estar por acá. Y no tanto porque no haya sido la voluntad de Dios, hermanos, sino porque el lugar como es. La pobreza, la miseria, familias, hermanos, literalmente viven 20, 30 personas en una sola casa. Eso es la situación acá en esta provincia olvidada, hermanos. Es una provincia abandonada. Estaba viendo en el internet, hermanos, y hay aproximadamente más de 130,000 habitantes en toda esta provincia. No es una provincia grande, no es como decir un estado de nuestro país en México. Y hermanos, algo que me llamó la atención bastante a mí, ese versículo donde dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, cuando terminamos la gira médica, Dios nos habló mucho. Yo recuerdo que vino uno de los americanos, de los encargados, el hermano Bradley, se me acercó y me dijo: pastor, aquí le dejo todas estas hojas. Eran todos los datos, hermano, todos los datos de las personas que vinieron a revisarse, a que se les diera medicamento gratis. Y hermano, ese día, hermano Hugo, pudimos ver a 1,200 personas, de las cuales 800 personas, hermano Hugo, fueron salvas. Por la gracia de Dios, vimos la mano de Dios. Cuando yo agarré la van que nosotros trajimos de México, manejando desde México hasta Panamá, íbamos por el camino,
Interamericana para llegar a la capital, donde nosotros teníamos nuestras cosas. Y hermanos, yo le decía a mi esposa, ¿tú cómo vistes ese poblado? Mi esposa dice, pues la verdad hay mucha necesidad. Yo le decía a mi esposa, necesidad hay en todos lados, necesidad hay hasta en la esquina de nuestra casa, hay necesidad. Pero yo todavía con un corazón un poco duro, un poco no queriendo, hermanos, porque no íbamos a estar cómodos. La verdad, hermano Hugo, querido oyente, hoy en día el misionero tiene que estar cómodo para poder estar en el lugar. Si no está cómodo, no es la voluntad de Dios. Hermano, Dios nos puso a prueba. Dios nos mostró y Dios nos dio esa visión de poder venir, hermanos, a esta ciudad. A los pocos meses yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no me siento ya a gusto estando aquí en la ciudad. Tenemos todo. Estamos trabajando con un pastor panameño. Tenemos todo. La verdad, siento que es la voluntad de Dios que nos vayamos para allá. ¿Tú cómo ves? Y hermanos, yo creo que la mujer tiene mucha parte en esto, hermano. Yo creo no solamente la visión del hombre, sino que la mujer también tiene que tener cierta parte en esto, en decidir, en decir, si tú estás diciendo que es la voluntad de Dios, vámonos, ¿verdad? Y hermano, yo recuerdo recién llegado acá a esta ciudad, no teníamos dónde vivir, no teníamos dónde llegar. Recuerdo que un hermano antes de venirnos de la capital nos dio una ofrenda, nos dio $800 como ofrenda y me dijo, pastor, yo sé que le va a ayudar en algo. Y hermano, estuvimos toda una semana en un hotel, toda una semana pagando $38 diarios para poder estar ahí. Y mientras estamos esa semana estuvimos buscando un lugar donde vivir. Y la verdad, hermanos, no conocíamos a nadie. Ahí conocimos a nuestro hermano Gavino. Nuestro hermano Gavino prácticamente fue salvo con nosotros. Yo lo bauticé, yo lo discipulé y él me dijo, pastor, yo conozco la ciudad, si quiere yo le muestro. Y yo recuerdo ese joven de 25 años, en aquel entonces tenía 22 años de edad. Y hermanos, él nos enseñó, nos mostró, nos señaló el lugar y hermanos, llegamos a un local grande y lo primero que yo vi, hermanos, era la iglesia, ahí la iglesia. Como todo buen misionero, lo primero que busca uno, hermano, es un local para la iglesia, no un lugar para vivir, un local para la iglesia. Llegamos, vimos el local, fue de Dios, hermanos, fue exactamente de Dios, un lugar estratégico, un lugar correcto, un lugar para por lo menos unas 100 personas que cupieran bien, un lugar recién hecho, nuevecito, y llegamos, cuando preguntamos el precio, cuando yo me asomé a ese local, a un lado estaba un carro estacionado. Yo me asomé a ese local y yo vi, hermanos, ahí yo dije, aquí es donde Dios quiere que tal vez comencemos algo. Pero cuando me dieron el precio, hermano, yo dije, no, definitivamente este no es el lugar. Y ahí estaba ese hombre, se bajó y me dijo, ¿en qué le puedo ayudar? Y yo le dije, estamos viendo este lugar para alquilarlo para una iglesia. Me dice, no es para una iglesia, lo habíamos hecho, originalmente lo hicimos para un bar, para un restaurant bar, no pegó. Y bueno, ahora lo estamos otra vez alquilando. Le dije, mire, la verdad yo estoy buscando una casa donde vivir. Me dice, yo conozco a un doctor que les puede alquilar una casa. Y hablamos con el doctor no estaba, contestó su esposa. Y su señora nos dijo, vengan a tal lugar, aquí los espero, los quiero conocer y de ahí los voy a llevar a la casa. Y hermano, no hay casualidades para Dios. El doctor había estudiado por años en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde yo nací. Fue una bendición, hermano. El doctor nos dijo, wow, yo amo a los mexicanos. Mis hijos viven en Nayarit, siendo él un panameño, hermano, el doctor, sus hijos viven en Nayarit. Dice, mis hijos ya no quisieron regresar a Panamá. Se quedaron establecidos allá ellos trabajan en el asunto del turismo, les va muy bien, ganan muy bien, tienen ya sus casas, tienen ya su familia. Y hermanos, Dios nos guió a ese lugar. Y ahí comenzamos la iglesia, hermanos. Alquilamos nuestra casa, afuerita de la casa pusimos unas sillas. Y miren, hermanos, fue de bendición porque los americanos nos dejaron 20 sillas nuevecitas de plástico. Nos dijeron, pastor, usted algún día las va a necesitar, sea aquí donde sea, usted las va a necesitar. Al final, los doctores me hablaron a su hotel, regresamos al hotel y me dieron un presente, hermanos, un regalo. Ese regalo era una bocina con un micrófono. Hermano Hugo, ya estábamos listos para comenzar la iglesia. Y comenzamos la obra ahí afuera. Yo recuerdo, acá llueve mucho, hermanos. Acá llueve bastante, 8 meses al año. Llueve, estamos en época de lluvia, ¿verdad? Llueve
todo el tiempo, hermanos. Entonces yo veía, dije, aquí no hay un techo, no hay nada donde estar. Y nos empezamos a congregar en una comunal, hermanos, la comunal, el lugar de los indígenas que les prestan a ellos para que tengan ahí sus eventos. Y por las mañanas teníamos la iglesia. Yo mandé a hacer un rótulo, le puse Primera Iglesia Bautista Fundamental Buen Pastor, todos son bienvenidos. Y empecé a anunciar el evangelio ahí, hermanos, con el micrófono, con la bocina, puse la bocina viendo hacia las casas y empecé a predicar, hermanos. A las 8:30 de la mañana empecé a decirles, en una hora estaremos comenzando nuestro primer culto aquí en esta comunal. Y hermanos, la gente empezó a llegar. El primer día, hermano Hugo, tuvimos 30 personas. Por la gracia de Dios, de las 30 personas se quedaron 3 familias en nuestra iglesia que todavía siguen fieles en nuestra iglesia. Estoy hablando hace 3 años. Hermano, Dios nos guió con las personas que habíamos ganado para Cristo en la gira médica. Las giras médicas funcionan bastante, hermanos. Uno piensa que no, uno piensa que es un gasto, uno piensa que es una inversión, hermano, mala, hermano, es una inversión buena, porque ahí puedes ganar para Cristo a muchas personas. Hermano, empezamos a congregarnos, empezamos a tener cultos, y yo dije, no podemos dejar de tener cultos los domingos por la tarde. Vayamos a reunirnos allá por la casa. Nos empezamos hablé con el dueño y le dije, mira, hay un departamento a un lado donde yo vivo, está solo, alquílemelo. Y me lo alquiló en $175, más yo pagaba 150 por el mío. Entonces, hermanos, ahí empezamos a alquilar la iglesia. Hermano, a los 4 meses ya este lugar ya estaba lleno de gente. Dios nos empezó a bendecir. La van, hermanos, si yo te mostrara fotos, pueden meterse al Facebook, pueden ver una van negra que me traje de México. Esa van le metía 30, 40 personas, hermano, una van de 7 pasajeros, ¿verdad? Para los misioneros que dicen que no se puede, para los misioneros que dicen que no voy a usar mi vehículo, hermano, si Dios te lo dio, es para que lo uses en la obra, para que le metas niños mocosos, para que le metas niños sucios, hermano, para eso es, que te ensucien el carro, no hay problema, hermanos, por la gracia de Dios hay lugares donde se puede lavar los carros, ¿verdad? Entonces, hermano, siempre va a haber pretextos. Los misioneros hoy en día, hermanos, queremos todo cómodo y en la boca. Hermano, no se puede así. Dios nos empezó a guiar, nos empezó a mostrar. Yo recuerdo un misionero que en este país me dijo, a los pocos meses esa camioneta bonita que tú trajiste, ya no va a ser la misma. Y hermano, no hay problema. Yo al inicio sí me costaba trabajo porque decía, wow, nos costó bastante esta camioneta, invertimos bastante al traerla para acá. Y para destruirla en un ratito, en un par de meses, como que no. Pero Dios me empezó a mostrar la necesidad. Usa lo que tienes, usa la herramienta que tienes. Hermano, Dios te dio recursos para que los usaras. Querido misionero, tú que apenas tienes planes de salir al país, déjame decirte algo, hermano. Va a haber cosas que tú vas a tener que meter de tu propia casa. Y hermano, a veces te va a doler, a veces la mujer no va a querer, pero ¿sabes qué, hermano? Ten paciencia, Dios te va a dar algo mejor. Yo recuerdo que nos dieron una estufa, a los pocos meses Dios nos dio una estufa más grande. Esa estufa la donamos a la iglesia. Hermano, Dios ha sido bueno con nosotros, Dios nos ha mostrado de que Él es el que está en control. Nosotros como mexicanos tenemos ese dicho, ¿verdad? Que el que invita paga. Dios nos invitó a trabajar en su obra. Dios, hermano, se ha hecho cargo de nosotros. Hasta este momento, hermano Hugo, hermano Juan Romero, queridos hermanos que están escuchando, hermano, Dios se ha encargado de nosotros. Hermano, invierte lo que Dios te da. Mételo, hermano, con todo, con ganas. Tú dile, Señor, esto es tuyo. No es de nosotros, hermano. De inicio sabíamos que eso iba a pasar. Al poco tiempo, hermano, fuimos a la conferencia de fuegos de evangelismo. Yo recuerdo ya haber conocido a una hermana de la capital. La hermana me dijo, Pastor Robles, ¿cómo está? Hermano, bien, gracias al Señor. Mire, hermano, que allá en Changuinola tengo una sobrina que está alquilando una casa. Está más amplio que donde usted está. ¿En serio, hermana? Sí, era el último día de la conferencia de fuegos de evangelismo. Regresamos, nos dio la dirección y llegamos a la casa. ¿Y saben cuál casa es, hermano? Donde estamos ahorita. La casa que ahora ya es casi nuestra. Hermano, Dios nos trajo esta casa, era una casa espantosa, una casa que teníamos que invertirle mucho dinero, meterle muchos arreglos, pero ¿sabes qué, hermano? Ahora ya es nuestro propio edificio. Ya solamente debemos $5,000 para ya terminar la deuda, que todavía estamos haciendo tamales cada semana, estamos sacando $150 cada semana haciendo tamales, hermano, y eso va a la capital de lo que nosotros debemos. Hermano, Dios nos ha sido bueno con nosotros, nos ha mostrado tantas cosas que a veces uno no se puede imaginar. Recuerdo una vez un evangelista, un americano me dijo, Pastor, quisiera ir a conocer su obra. Yo le dije, claro que sí, hermano, venga. Llegó a Costa Rica con el hermano Uriel Castro, yo fui por él, y hermano, al regresar,
él vio el edificio y él me dijo, este edificio es propio, y le dije, todavía no es propio, pastor.